Samuel capítulo 17. Vamos a tomar desde el versículo 48 al 51. Primera de Samuel 17, versículo 48 al 51. Por mi Biblia, la página 350. Son los primeros libros. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Y también es un poco, mientras escuchaba a nuestra hermana, ¿no? Uno se goza cuando ve cómo Dios obra. Y por eso hablamos de un Dios grande y poderoso. Amén. La certificación de que Dios obra son la vida de cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Primera de Samuel 17, versículo 48 al 51. ¿Lo han encontrado? Le vamos a dar lectura como siempre hacemos. Un versículo leo yo, otro ustedes. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Todo junto al 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Tome su asiento. Bendito sea el Señor para siempre. Estamos gozosos porque podemos nuevamente vernos, y bueno, en esta noche también vemos algunas caras nuevas, amigos que nos visitan y también hermanos que nos visitan. Amén. Hoy tenemos el gusto, el honor de que está nuestra hermana Hilda, que nos acompaña. Quien no sabe, ella es una hermana que hace mucho tiempo prácticamente nos vio crecer. Amén. Yo nunca me voy a olvidar la primera venta que hicimos, hermano. Gracias al Señor que estaba allá. Porque había muchos contratiempos, recién empezábamos, y bueno, éramos pocos, y mi hermana gentilmente se ofreció a ayudarnos, y dispuso también su casa. Y saben que esas cosas nunca se olvidan, porque cuando trabajamos para el Señor nos premia, pero también es necesario darle la honra a quienes estuvieron, a quienes fueron los que crecieron en Dios y también en nosotros. Amén. Porque recién empezábamos, teníamos muchos sueños, pero no teníamos nada, solamente al Señor. Y bueno, nuestra hermana nos ayudó. Ella, bueno, no le voy a decir porque si no le van a decir todos que quieren que haga unas empanadas. Tremendo como cocina nuestra hermana. Se vendieron todas, bueno, fue un trabajo muy lindo, la iglesia trabajó. Y bueno, así era la primera venta que tuvimos. Y ella estuvo allí ayudándonos. Y bueno, siempre que viene desde Chile nos visita, y bueno, hace mucho que no le veíamos por todo esto que pasó. Estábamos en contacto, clamando también, y bueno, hoy es un gusto que pueda estar con nosotros. Bueno, desde ya Marita también, que ya ha venido, y sabemos que es parte también del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Y mientras escuchaba a mi hermana Paola, yo en algún momento pensaba cómo se transmite ese valor. Y a veces nos preguntamos, ¿yo qué dice la palabra? Que como es el sacerdote, ¿qué dice? Así es la iglesia. Amén. Si usted ve que el sacerdote, o sea el pastor, se bajonea muy seguido, y los hermanos van a estar igual. Pero ¿saben qué? Nosotros en ese tiempo que, como contaba nuestra hermana, íbamos a orar a Plotier todos los sábados, ni siquiera éramos pastores. ¿Para qué le digo esto? Porque a veces la gente dice, no, yo espero que me nombren, me den un nombramiento para... Hermano, cuando Dios te elige, cuando Dios te llama, vas a sentir la pasión por las almas. Y a mi hermana le prediqué o conoció de que nosotros éramos cristianos en un asado de trabajo, porque yo también soy policía retirado y era compañero de su esposo. Y en ese asado que hicimos, allí conocí a mi hermana y le hablé que había un Cristo poderoso. En ese momento tal vez
vez ninguno mostró interés, pero yo sé que la semilla cayó en buena tierra. Con el tiempo se contactó y bueno, hoy vemos lo que Dios ha hecho. Y a veces, por eso siempre decimos que hay que estar atentos, hermanos, porque Dios es fiel. A veces nos cansamos rápido y queremos que Dios esté a nuestra disposición, pero Dios quiere formar un carácter en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ¿saben qué? Yo hoy les quiero hablar de la importancia de un legado. Usted dice, ¿qué es legado? Una herencia, todos saben lo que es. Todos luchamos para que nuestros hijos tengan una herencia. Amén. Todos luchamos para que nuestros hijos tengan un mejor pasar que el nuestro. Amén. Está el papá, la mamá que se esfuerza para que su hijo tal vez no conozca cosas que tuvo que conocer, para que evitarle muchas veces necesidades, porque hoy nosotros tenemos una alternativa, un trabajo y queremos que ellos estén bien. Bendito sea el Señor para siempre. Y entonces nos esforzamos, hacemos cosas, pero nosotros los cristianos, al margen de que tenemos que hacer todo eso, tenemos que trabajar, tenemos que intentar darle lo mejor, tenemos que intentar y hacer todo lo posible para que ellos puedan estudiar, se capaciten, porque este mundo es exigente y el Señor nos ha llamado a nosotros a no ser lo último, El Señor ha llamado al pueblo de Dios a que sea la cabeza. A veces tenemos un concepto equivocado y decimos, bueno, porque el cristiano, ser cristiano, la humildad no pasa por si tienes un título o no lo tienes. La humildad pasa por el corazón. Puedes no tener nada y ser orgulloso. Puedes no tener ningún dinero en el bolsillo y tener un orgullo. O puedes tener mucho dinero y ser humilde. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces yo mientras leía esta palabra pensaba, y ahora cuando escuchaba a mi hermana, cómo son las diferentes actitudes. Hoy, porque a veces uno dice el domingo, uno no descansa, ¿vio? Y hoy tuve una charla, una conversación con una hermana que era pastora. Y en un momento me dice, si podés poner la música. Se olvidaron de poner la música, ¿vio? Se suena todo como muy... Bendito sea el Señor. ¿Saben que parece que no? Pero suena como muy vacío. Entonces nos acostumbramos a que podamos tener una música de fondo. Amén. Entonces les decía, me encontré con una hermana que yo pensé que todavía estaba en el pastorado. La conocimos con mi esposa hace unos tiempos, mucho tiempo. No era de la iglesia donde nosotros estábamos. Una chica joven. Con su marido, Dios los llamó al pastorado y empezaron aproximadamente en el tiempo que empezamos nosotros. Nosotros oramos por su mamá en Vista Alegre y ahí la conocimos. Y ella trabajaba en una misión y bueno, lo último que supimos era que estaba trabajando y que habían sido nombrados pastores aquí en Centenario, en la parte de arriba. Y cada vez que nos encontrábamos nos gozábamos porque al margen de no ser del mismo ministerio, cuando uno ama a Dios, ama al hermano también. Y saben que la encontré, me abraza y me dice, ¿cómo anda, pastor? ¿Bien? Me dice, ya no soy más pastora. ¿Saben que me dio tristeza? Y me dice, yo no me olvido de ustedes cuando fueron a orar por mi mamá a Vista Alegre, sin siquiera que fuera de su congregación. Nosotros fuimos a un lugar que ni conocíamos, pero estaba la necesidad. Y yo pensaba, y hablamos ahí, ¿por qué, hermana? ¿Por qué renunciaron? Y bueno, había muchas cosas que yo las entendí, porque tal vez a todo pastor le toca. Pero le decía, hermana, el Señor cuando te elige, sabe por qué te elige. Y este camino, muchas veces la gente dice, bueno, yo voy a entrar al liderazgo, al pastorado, listo, esto es fácil. Justamente todo lo contrario. Se llora mucho, hay mucha soledad. Yo le voy a decir la verdad porque algunas veces la gente dice, ay, yo quiero ser pastor. Hoy me levanté con ganas de ser pastor y yo tengo capacidad y bueno, se sufre. Porque si ama a Cristo, usted va a tener pasión por las almas. Bendito sea el Señor. Y yo decía,
los papás intentamos dejarle lo mejor a nuestros hijos. Un terreno, una casa, un negocio. Y así lo hace todo el mundo. El que no conoce a Cristo hace lo mismo. Trata de que el hijo empiece desde un lugar más alto que el que empezó el padre. Pero ahora los cristianos, nosotros tenemos otro deber aparte de ese. Tenemos un deber que es el legado. ¿Qué legado le dejamos? El legado es un conjunto de principios. El legado es un conjunto de enseñanzas que no tiene que ver, puede que usted o yo no tengamos ni un terreno, nada como herencia, pero sí tenemos un legado para dejar. Y ese legado tiene que ver cómo su hijo va a enfrentar la vida. Y es lo que muchas veces no se entiende, cómo muchas veces gente cristiana se olvida de esta parte y luego ve los fracasos. Por eso hoy les quiero hablar en esta palabra la importancia de un legado. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué es un legado? Es un conjunto de enseñanzas. Yo creo que usted a su hijo le enseña a ser respetuoso, desde la enseñanza, cómo comportarse, cómo sentarse, cómo respetar a un mayor, cómo ser ubicado. Nuestro sistema, nuestra enseñanza va en contra de lo que este mundo está enseñando. Este mundo le está enseñando a los niños que ya desde temprana edad decidan por sí solos, que si ellos se sienten que son tal cosa, son como un Dios para poder decir, bueno, yo me siento esto y soy esto. Y lo que piensan los padres no importa. Pero después vienen los problemas. Hoy la sociedad está viviendo como nunca antes la destrucción de la familia. Y esto también está afectando a la iglesia, hermanos. Y yo decía, cuando escuchaba a esta hermana, pero oraron, buscaron de Dios, sí, estuvimos mucho tiempo, pero en un momento mi esposo se sintió mal y fue y renunció. Y yo pensaba y decía, hoy le contaba a mi esposo y decía, ¿y qué de las personas? Pero a veces la gente no entiende que el líder está bajo una presión muy fuerte. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ¿el legado qué es? Hay gente que dice, por ejemplo, una familia, y dice un doctor, yo le voy a dejar legado que mi descendencia sean todos doctores. ¿Ha visto esa gente? Que el abuelo, el padre, el hijo, todos son doctores. Todos son, porque el legado no es algo material, es enseñanza, es principios. ¿Y qué se intenta? Que vaya de generación en generación. Amén. Que esto vaya y que esto no se pierda en el tiempo. Que no se pierdan los principios que hoy está pasando. Hoy lamentablemente incluso lo vemos en las iglesias. Hermano, a veces nos vamos a los extremos. Yo no digo que era bueno como antes porque los extremos son malos. Antes a nosotros, yo me crié en una iglesia y era como estar en el servicio militar. Y también eso es doloroso. Porque muchas veces te avergonzaban, muchas veces habían abusos también, porque cuando uno es pequeño hace cosas de pequeño. Entonces era otro sistema, pero a veces vemos que ahora se extrapoló a la otra parte. Y ahora se puede hacer de todo. Y eso también es peligroso. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le han enseñado valores a sus hijos? ¿Se escucharon? Yo soy de escuchar los amén, les presto atención. Hay uno acá que lo tengo, le dije cuando yo predique, ¿saben que cuando apenas llegó Lucas, de pequeñito? Yo no sé si lo entendió o qué, pero él gritaba, amén, amén. Me mandó un mensaje y me dijo, gloria a Dios para siempre. Me dijo. Hacía una semana que estaba. ¿Usted cree que los nenes no se dan cuenta? Me mandó un audio, me emocionó y yo le digo, Dios te bendiga. Vamos, Lucas. Y él me ve y, amén, me dice. ¿Te portás bien? Amén. ¿Te portás mal? No, me dice. Él se da cuenta. ¿Por qué le digo, hermano, y le pregunto? Porque
analizar qué valores le estamos enseñando. ¿Qué valores le estoy enseñando yo a mis hijos? ¿Qué valores le está enseñando usted a sus hijos? Bendito sea el Señor. ¿Saben que si usted no le enseña, esto se va a perder en el tiempo? Dice que el pueblo de Israel sufrió esto y hubo una generación que no conoció. Se olvidaron porque los padres contaban lo que habían vivido, pero hubo una generación que se olvidó. Y muchas veces ustedes vienen con tremendos testimonios, como nuestra hermana Paola. Y si usted no hace hincapié en sus hijos, en decirle, yo estoy en pie porque Dios me sanó, porque Dios restauró a tu papá, a tu mamá, porque Dios hizo un milagro cuando no podía tener un hijo. Su hijo se lo va a contar a su nieto y así va a ir. De boca en boca, de generación en generación. ¿Y saben qué? Cuando tenga que enfrentar los problemas, va a saber cómo hacerlo. Si usted no le cuenta, ese niño va a estar ante un problema grande. ¿Y ahora qué hago? Y va a actuar como actúan todos. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al texto que leímos, que nos habla de un jovencito que todos conocemos. Amén. Jovencito como David, dice que era joven, adolescente, hizo algo que nadie se animaba a hacer. Dice que aproximadamente tendría 14 años. Y había un paladín que le dice un héroe, alguien que era como el héroe de los filisteos, grandote, gigante, que insultaba al pueblo de Dios. Y estuvo mucho tiempo y todos los días venía y le gritaba, miedosos, me tienen miedo, y se pavoneaba delante. Y tuvo que aparecer un jovencito que fue a llevarle comida a sus hermanos y sintió celo, dijo, no puede ser. ¿Quién es este incircunciso? El valor cuando Dios te lo da no tiene que ver con la edad. Y dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los ejércitos de Jehová? Usted póngase a pensar, un joven adolescente desafiando a un gigante. Ese era David. Y vemos que hizo una proeza. Mató al héroe. ¿Qué pasó cuando mató al héroe? Dice, salieron todos corriendo. Lo mirarían a David, ahí va el mata gigante. 14 años. Vio en el barrio cuando hay alguien que pelea y dice, no lo busques a este porque este pega fuerte. Y este te va a pegar. Y todos lo empiezan a mirar con respeto. Y a veces se van también agrandando las historias. Pero David, todo el pueblo lo había visto. Le cortó la cabeza. Dice, ahí va David, el mata gigante. Así lo llamarían. Bendito sea el Señor. Si había un gigante que aparecía de nuevo, ¿a quién llamaban? A David. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque él tenía la fuerza, él tenía la valentía, porque él no temía. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora si lo trasladamos a nosotros, a nuestra historia. ¿Verdad que cuando éramos jóvenes era más fácil luchar? Cuando, como les decía la otra vez, 20 años, no importaba nada. Si alguien te desafiaba y yo de esta salgo, yo me la banco. Así decíamos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una edad donde nos sentimos fuertes. Cuando una persona, por ejemplo, inicia un matrimonio joven, 22, 23, 24 años, en los caminos del Señor enfrenta muchas cosas. Pero dice, no importa porque tienen toda la fortaleza. Y aparecen gigantes. ¿Cuáles son esos gigantes? La pobreza muchas veces. Cuando se inician los matrimonios, muchas veces se inicia desde muy abajo. A veces tal vez simplemente existe el amor. Un lugar para vivir, tal vez no hay una cama, no hay una mesa y todo se va adquiriendo con el tiempo. Amén.
Otros tal vez tienen la oportunidad de poder tener los muebles, pero también vendrán gigantes cuando venga la crisis de matrimonio. Porque te digo algo, todo matrimonio pasa por crisis. No hay matrimonio perfecto. Tal vez alguno diga, no, nosotros nunca tenemos ni un sí ni un no. Son mentiras, ¿eh? Porque siempre va a haber situaciones por la economía, por los hijos, por la casa. Porque los varones desarmamos todo y las mujeres las reinan. Amén, dijo yo. Porque el domingo parece un campo de guerra la casa. Zapatos tirados, toalla, vamos a la iglesia. El domingo es así. ¿Vio? El que comienza a estar siempre, lo empieza a vivir eso. Empieza a ver que... ¿Y sabe qué? Esto es clásico. Las hermanas reniegan. Llegamos a la casa, pero yo les digo. Y a veces digo, ¿qué va a pasar cuando ya los hijos no estén? Ay, me gustaría que estuviera. Que desarmen algo para enojarme, aunque sea. ¿Por qué eso va a pasar? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que sus hijos van a crecer como los míos. Y van a crecer y van a enfrentar un mundo que es diferente al que nosotros enfrentamos. Y ahí están los miedos. ¿Qué papá no tiene temor en este tiempo por las cosas que se viven? Porque hay desprecio por la vida, y tenemos miedo. ¿Por qué? Porque hay gente que es violenta, que no respeta. Y como papá cristiano oramos, aconsejamos. Pero yo decía, todo eso es bueno, pero como cristianos tenemos algo más que hacer. Tenemos que darle un legado. Tenemos que decirle, esto va a pasar a tu vida y vos se lo vas a pasar a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos. Y esto va a alcanzar a todas las generaciones. Y entonces si esto ocurre, usted va a ver que de su familia, de sus hijos, Dios se proveerá para ser un siervo. De sus nietos se levantará un levita. De sus bisnietos se levantará un evangelista. ¿Por qué? Porque vendrá la historia de generación en generación. El legado, cómo comportarse. ¿Qué hizo el abuelo cuando tuvieron una crisis económica? Cuenta la abuela que cuando tuvieron una crisis no tenían nada. Dice la abuela que ella y el abuelo fueron a pedir fiado. Fueron a sacar un préstamo. Fueron a usar la tarjeta, la reventaron la tarjeta. Fueron a poner en el Facebook, estoy decepcionado, estoy solo, abandonado. Triste, nadie me quiere, lagrimitas. Van a decir los nietos, cuenta la abuela que lloraron a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nosotros como familia lo pasamos. Yo era muy chico. Mis padres habían tenido un negocio. Y para tener un negocio hay que tener un cierto carácter, ¿verdad? Y mis papás se juntaron los dos que eran demasiado buenos. Ellos veían a alguien y le daban a todo el mundo, ¿verdad? Y después no le pagaban. Ellos llegaron a tener 2 terrenos, 2 autos, un negocio. Iba la gente, necesito esto, sí, no. Nunca más volvía. Y hubo un momento de crisis. Y mi mamá le dice a mi papá que no quedaba más nada. Y mi papá le dijo, vamos a orar, nos llamó todo a orar. Y yo era muy chico y no entendía, ¿por qué orar? Si hay que ir a comprar. Hay que agarrar la libreta y ir a pedir que... Porque antes te anotaban. No hay que orar. En medio de la oración golpear las manos. Y viene una persona y dice, ¿se acuerda de mí? Le dice mi mamá. Sí, yo tenía una deuda con usted. Yo le saqué fiado y nunca le pagué, le vengo a pagar. Mi papá y mi mamá se miraron
No hizo falta palabras. La respuesta estaba en las rodillas. Yo hoy les puedo contar porque lo vi. Mis hijos lo saben. Y ellos no podrán decir, ¿y qué hacemos ahora? Cuando falta el dinero, cuando nos esforzamos, porque las crisis llegan a toda la familia. Hoy viene una crisis a una familia y empiezan las peleas, los cuestionamientos, que vos gastaste, que yo no, que ¿para qué compras esto? Que no hacía falta. Y en lugar de buscar a Dios, termina en una disputa, una pelea, y si sigue así, cada uno toma su lugar. Pero ¿sabe qué? Ese es el legado que le está dando a sus hijos. Porque el legado es para bien o para mal. Muchos resuelven la situación en forma sencilla. No aguanto más, me voy. Cuando su hijo o su hija pase por una situación similar, va a ser lo mismo. Y usted va a decir, esta es una maldición. No es una maldición. Es la influencia que está viendo. ¿Cuál es la influencia que le estamos dando nosotros? A Jesús le preguntaron, ¿por qué Moisés daba carta de divorcio? Le dijo, por la dureza del corazón. No es por una maldición. Es porque nos cuesta reconocer el error. Nos cuesta pedir perdón. Al hombre, a la mujer le cuesta reconocer que se excedió, que dijo algo que lastimó. La dureza del corazón. Entonces yo pensaba, mientras hablaba con esta pastora que se retiró, porque viene su hijo, yo lo conocí chiquitito y creció, y me dice, ¿se acuerda de él? Creció. Y yo pensaba, y lo empecé a mirar, y le digo, no están yendo, no, dice, ahora nos alejamos totalmente. Y yo decía, ¿y este chico? Y le dije, hermana, ¿y él? No está yendo. Usted sabe que él está creciendo. Y según él va a tomar posición, a mi papá lo lastimaron. Yo no creo en nada, no creo en la iglesia, no creo en Dios. ¿Qué mensaje le está dando? Cuando en la casa se escucha que se habla contra el pastor, contra los hermanos, contra la iglesia, usted le está dando a su hijo un legado para que su hijo el día de mañana haga lo mismo y no crea en nadie. ¿Por qué le digo todo esto? Porque David fue alguien que dejó un legado. Dice que de él cantaban. Dice, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10.000. No era cualquiera, ¿eh? Con 15 años ya la gente hablaba de él y decían cosas tremendas. El héroe, hasta el día de hoy, David es el héroe nacional de los israelitas. Bendito sea el Señor. Y yo pensaba, ¿qué legado le dejamos a nuestros hijos? Bendito sea el Señor para siempre. Ahora que sos joven, hermano, ahora que Dios te llamó y te dice, prepárate, no, más adelante. Hay otras cosas. Tu hijo te está mirando. Cuando llegue el momento vas a querer verlo, pastor, y va a decir, no, si mi papá no se decidió, yo tampoco, ¿por qué lo voy a hacer? Y la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña a cada uno de nosotros? Que todo tiene su tiempo. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo que tu hijo te vea quebrantado delante de la presencia. Hoy es el tiempo que tu hijo te diga, hoy yo sé que tengo que ir a la iglesia. Y en eso no hay negociación. Bendito sea el Señor. Porque es duro después, hermano. Porque cuando ya alcanzan una edad, la mayoría de edad, ya no va a querer. ¿Y quién lo va a traer? ¿Por la fuerza? Por eso le digo que hay cosas que hacer en este tiempo. Aquellos que disponen a servir a Cristo hoy toman una decisión no solamente para ellos, sino para las generaciones que vienen. Sus hijos conocerán cómo llegaron a la iglesia y el milagro que Dios hizo. Luego sus hijos dirán,
mi papá fue sanado, mi mamá fue sanada. Dios restauró el matrimonio de mis papás. Se llenarán de lágrimas sus ojos. Es una identidad, hermano. Se ha perdido la identidad de cristiano. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacemos con la fuerza que hoy tenemos? Hoy estamos todos en una edad, yo me considero joven. No les voy a decir edad, uno se ríe. Bueno, no soy tan grande. Pero ustedes son más jóvenes. Ustedes están en un tiempo donde pueden dar mucho. Bendito sea el Señor. ¿Cómo utilizar las fuerzas? Todos ustedes tienen una fuerza, un empuje en este tiempo. ¿Y su hijo cómo lo ve? ¿Cómo te ve tu hijo, tu hija? ¿Qué haces con la fuerza que tiene hoy de la juventud? ¿Debes ser parte de la obra de Dios? ¿Debes ser parte de la búsqueda de Dios? Yo me crié, hermano, y yo sé que acá hay gente que se ha criado así también. Yo me crié desde pequeño viendo que mis papás muchas veces iban a la iglesia, mi papá a las 2 de la mañana lo venían a buscar para que fuera a orar. Y sabía que iba a orar. Y a veces le preguntaba, no, mi papá lo llevaron, él tenía una bicicleta porque él tenía auto y no sabía manejar. Por eso después lo regalaba, ¿no? Mi mamá se agarraba la cabeza. Pero era las 3, 4 de la mañana, lo venían a buscar y salía en su bicicleta. A orar por una persona que estaba mal espiritualmente. Y yo de chico me crié escuchando eso. Para mí no fue extraño, hermano, ver una persona que se manifestaba. Pero hoy se está perdiendo esa identidad de cristiano en las iglesias. Hoy hay otra generación que no vio el poder de Dios. Hoy hay una generación que conoce lo fácil. Hermano, nosotros teníamos vigilias continuadas. Las vigilias empezaban a las 8 de la noche. Nosotros nos íbamos caminando a Roca, a Plotier, caminando. Y cuando dormíamos era abajo de la silla. Y yo digo, hoy nosotros tenemos tantas comodidades. Y nos cuesta venir al culto, hermano. Por eso a veces nos pensamos y decimos, ¿por qué no vemos el poder que se veía antes? Porque nosotros somos los culpables. ¿Y saben qué? Estamos llevando a nuestros hijos a que no conozcan a Cristo, al Cristo de poder. Es triste, hermano. Pero yo conozco un Cristo poderoso. Dice la palabra que tenemos que saber qué hacer con nuestra fuerza. Dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué te ha venido para hacer? Y nada. ¿Qué pudiste hacer en la semana? ¿Pudiste hablarle a alguien de Cristo? ¿Pudiste entregar un tratado? Algo que pudiste hacer. Y algunos dicen, a mí no me tienen en cuenta. Hermano, faltan obreros. No alcanzan los días. Usted nos va a ver que muchas veces andamos de acá para allá. Y la gente dice, bueno, a mí no me tienen en cuenta. ¿Saben por qué? Porque esperamos el reconocimiento del hombre. Nuestra hermana decía, nosotros empezamos a acompañarla en oración todos los sábados, el compromiso. Íbamos a la 1 de la tarde hasta las 4 o 5, después veníamos a Neuquén con los jóvenes. Un año completo. Porque creíamos que Dios podía actuar. Hermanos, cuando no hay determinación, nunca vamos a ver el poder de Dios. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y dice algo tremendo, porque en el Seol, ¿quién sabe a qué se refiere, no? Cuando dice el Seol, dice la muerte. ¿A dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermano, cada día que pasa estamos más cerca. ¿Y qué legado le estamos dejando a nuestros hijos?
¿Le has enseñado a tu hijo cómo se busca a Dios? Le hemos enseñado a nuestros hijos que nos puede faltar todo, pero nunca Dios. A veces nos preguntamos y decimos, ay, estos pibes, pero nosotros, los mayores, cuando estamos en una prueba nos caemos, nos vemos morir. Tu hijo cuando esté en prueba va a hacer lo mismo y vas a sufrir. Pero si no le enseñamos, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Sería terrible desaprovechar las fuerzas. Usted está en una edad donde puede hacer muchas cosas. Puede evangelizar, puede alabar a Dios, puede hacer un montón de cosas. Y dice, lo que puedas hacer, hazlo. Porque vamos camino ¿a dónde? A un lugar donde ya no hay obra, no hay ciencia. Y ahí se termina todo. Lo que podemos hacer, porque después, acá preparamos a dónde vamos a ir a morar Él. Bendito sea el Señor. No desaprovechar las fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que yo busqué una versión? Proverbios 24:10. Dice, si fuera flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pero la traducción lenguaje actual dice, quien se rinde ante un problema, escuche bien, quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter. Cuando nos rendimos ante un problema, ante un gigante, ¿saben que estamos demostrando que no tenemos fuerza ni tenemos carácter? Dios te dice en esta noche, iglesia, todo tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, no desaproveches la fuerza hoy que eres joven. Dice también, no desaproveches esa fuerza para enfrentarte a la vida, a los gigantes. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué te dice todo esto? ¿Se terminan los gigantes? ¿Qué dice usted? Los gigantes que usted enfrentó, ¿los enfrentarán sus hijos? Los gigantes pueden ser la necesidad económica, la crisis matrimonial. Yo creo que a ningún padre le gustaría ver que sus hijos repitan las historias malas, ¿no? Cuando son buenas, claro que nos gusta. Pero las historias malas, no las queremos repetir. Entonces nos ponemos a pensar, yo enfrenté ese gigante. Yo recuerdo cuando no tenía dinero o cuando tuvimos la primera discusión como matrimonio. La primera desencuentro. Ah, no, pastor, porque nosotros no tenemos ningún desencuentro. Veo que cuando uno entra en el noviazgo, ve de una manera, porque en realidad el enamoramiento es como una anestesia. Está anestesiado y no ve solamente cosas buenas. Y la familia, los demás le dicen, pero fíjate cómo es, yo no lo veo. Algunas le dirán, fíjate que, no sé, no le gusta el trabajo, no, sí, hace cosas tan lindas. Otros le dirán, fíjate que es celoso. No, a mí me gusta porque entonces significa que me aman. Los celos no son del Señor, porque el celo te reduce a una cosa, a un objeto. Pero como cristianos entendemos lo que es el amor. Dice que el amor es benigno, es sufrido, no busca lo propio. No es que yo me voy a imponer y yo tengo la razón y punto porque soy hombre. En el amor aprendes a reconocer tus roles y aprendes a amar al otro como es. Qué bueno que existe Dios. Porque seamos sinceros, si nos ponemos a pensar, algunos tenemos cosas tremendas. ¿O soy yo el único humano? Nuestros días buenos y nuestros días bravos, ¿eh? Pero qué bueno que mi compañera, mi esposa, conoce del amor. Porque entiende, y qué bueno que yo también entiendo. Entonces entendemos cuando dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos enojamos, pero antes de que termine el día, vamos a orar. Vamos a orar primero y luego vamos a hablar. Y ahí se termina todo el enojo, ¿vio?
O así tendría que ser. Si usted no lo hace así, no está resolviendo las cosas a la manera de Dios. La está resolviendo como la resuelve el mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, en esta noche la palabra nos habla de un legado. Dice que David le demostró cómo se hacía con 14 años. Dice que enfrentó a un gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? ¿Alguno lo sabe? ¿Cómo? Pero David sabía que en un momento iban a venir otros gigantes. Y hay un gigante que no pudo vencer. ¿Sabían? Busquen su Biblia. Se va a sorprender. Segunda de Samuel 21. Se va a sorprender y me va a entender lo que le estoy diciendo. Hoy, hermano, hermana, eres joven, pero prepárate y prepara tu familia. Segunda de Samuel 21, 15 al 17, dice, volvieron los filisteos, a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y dice algo ahí. Y David, cansó. ¿Qué pasó? Se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, aproximadamente 3 kilos, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Bendito sea el Señor. Vio que ahí no fue David quien mató al gigante. Los gigantes tenían descendientes. O sea, David se enfrentó a un gigante, pero su familia, su siervo, el pueblo, seguía enfrentando gigantes. Usted se enfrentó a gigantes. Sus hijos también se van a enfrentar a gigantes. Va a venir el momento donde va a tener que enfrentarse a un gigante que se llama enamoramiento. ¿A cuántos chicos les pasa que sufren por amor? ¿A cuántos chicos le pasa? Tal vez a usted le pasó que cuando era chico lo despreciaron, hoy le llaman bullying. Y sus hijos hoy tienen que pasar por esta situación. Y saben que es durísimo esto. Porque hoy todo esto lo llevan a las redes sociales, la vergüenza, el destrato. Antes era muy común que te pusieran un sobrenombre por tu característica física. Y tal vez no te afectaba tanto, lo tomabas más natural. Pero hoy te ponen un sobrenombre, se burlan y lo hacen público. Y muchos chicos sufren por esto, hermano. Y nosotros no nos damos cuenta que ellos están pasando por una situación que es durísima. Bendito sea el Señor. ¿Y saben qué? ¿Cuántos de chicos sufrieron de desprecio? Tal vez por la condición social, tal vez, y antes era diferente incluso. Antes tal vez ibas a la escuela y si no tenías algo te lo hacían saber. ¿O no era así? Y era un gigante. Y te dolía. Y cuando creciste dijiste, yo no quiero que mi hijo pase por eso, entonces voy a trabajar más horas, voy a hacer esto. ¿Para qué? Para que mi hijo no conozca esto. Pero se crió un hijo que se le dio todo. Un hijo que no conoció la historia de mamá, de papá. Y hoy ese hijo es alguien que se burla de otro porque no tiene. Aprendió a que como él tiene de todo, puede burlarse del que no tiene. Y muchas veces vemos aún esto dentro de las familias cristianas. Uno dice, yo le doy lo mejor. Sí, yo también, hermano. Pero a los hijos hay que enseñarle a ser humildes. Que si tiene un pedazo de pan, Dios se lo dio. No es la fuerza de papá, no es porque papá es inteligente, porque se esfuerza a veces
Trabajo 20 horas para vos. Si Dios te pone el dedo, te saca. Es cuando Dios abre y te bendice. Dile a tu hijo, cuando tienes esto es porque agradécelo al Señor. Sé agradecido con Dios. Dale, comparte con el que no tiene. Ayúdale al que no tiene. Hazlo sentir bien. Pero estos son valores. A veces nos cuesta contar estas historias. Porque no queremos, no, ¿para qué le voy a decir, pobrecito? Porque no quiero que sepa esto. Quiero que yo le voy a dar lo mejor. Y tenemos niños mal criados. Y no les enseñamos porque se van a enfrentar con un mundo que se van a chocar. Y van a chocar con la sociedad, y van a chocar con la familia, y van a chocar con todo el mundo. Y cuando tengan una pareja, un esposo, van a chocar. Porque a mí de chico me dieron todo, vos me tenés que dar todo. No sé si me está entendiendo. Entonces, vemos aquí que David, este gigante no lo pudo matar. El que lo mató fue un sobrino de él, el hijo de la hermana. Pero yo pensaba, más que este gigante enfrentó dos gigantes, David. Porque dice que se cansó. ¿Por qué se cansó? ¿Alguien sabe? Porque no era joven. ¿Por qué se cansó? Por la edad y por la vejez. Dos gigantes. ¿Por qué le digo esto? Porque llegará el momento donde usted también se va a cansar. Alguno tal vez está cansado. Y ya no podrá ser ese papá que sale a luchar por el hijo. Porque las fuerzas no te van a dar. Entonces el Señor te dice, iglesia, despierta. En lugar de hacer eso, porque las fuerzas no te van a dar. Ese gigante no lo podrás enfrentar porque va a venir la vejez. Va a venir el cansancio, como dice acá. Va a venir la edad. Alabado sea el Señor. ¿Saben qué? Llegará el momento donde ya nosotros no enfrentaremos esos gigantes. ¿Por qué? Porque ya trabajó, ya usted tal vez tiene un sueldo, una jubilación, algo que ya le da una seguridad. Entonces usted no va a enfrentar a ese gigante ya más. Pero su hijo sí. ¿Y qué va a hacer? Si su hijo dice, no tengo plata, ¿cuál es más fácil? Mamá, papá. Y todos los papás, mamá, que queremos ayudarle. Pero ¿estaremos haciendo bien? ¿Estaremos haciendo bien? Por eso el Señor dice, la identidad que se está perdiendo en la iglesia. Bendito sea el Señor. Fíjese que David estaba cansado. Nosotros vamos a dejar de enfrentar gigantes y nos vamos a sentar a mirar. Usted va a decir, bueno, yo ya todos los meses cobro mi sueldo, tengo mi casa, mi auto, ya está. Y mi hijo está enfrentando a un gigante. No tiene dinero. Y ahí va a salir papá y mamá a dar una mano y está bien. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces vienen los excesos. Y a veces el hijo cree que estamos obligados. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque no les enseñamos a enfrentar a los gigantes. Porque somos nosotros los que vamos y ponemos la cara por ellos. Porque sacan una deuda más de lo que cobran y después sale papá, como tiene un sueldo, va y paga. Y el Señor dice, y después lloramos nosotros, ¿pero por qué? Vos ya tendrías que estar sentado. Vos ya tendrías que estar como David. Dice, David, no vas a salir más a la batalla. Te vas a quedar y vamos a pelear nosotros. ¿Qué ejemplo, hermano? Ya David estaba cansado y tenía que sentarse. ¿Usted se imagina con 80, 90 años, usted trabajó toda la vida y que tenga que salir a trabajar, no para usted, sino para un hijo y el hijo no quiere hacer nada? Porque una cosa es que usted le ayude y está bien, porque ¿quién no lo va a hacer eso? Si un hijo está mal, usted le va a ayudar y no está mal hacerlo, porque son nuestros hijos. Pero yo me refiero cuando le quitamos esa capacidad de lucha. Cuando ante cualquier problema se quiere morir, se deprime, voy a ir al psicólogo porque, no sé, no puedo más.
Y usted dice, pero este va al psicólogo y yo. ¿Y a mí lo que me pasó? ¿Le ha pasado? Entonces yo, ¿qué tendría que haber hecho? Llegábamos a casa y no teníamos que comer. Llegábamos a casa y lo único que había era un tecito y un paturo. ¿Me está entendiendo? Pero los hijos hubo en abundancia, entonces ahora yo no peleo. Que vuelva a salir David. Y dice la palabra, David, vos te vas a quedar sentado. Porque vos ya nos enseñaste a nosotros. Vos ya nos dijiste. Ahora yo digo, como papá, ¿estamos haciendo lo correcto? Porque ¿saben qué? La palabra de Dios nos enseña, no es solamente que venimos y lo espiritual, nos enseña a ser papás, a ser hijos, a ser mejores. Y la palabra de Dios tiene que haber enseñanza. Bendito sea el Señor. Llegará el momento donde no vas a pelear más. Ay, qué lindo, ya me jubilé. Me retiré. Y voy a estar en la iglesia, voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque yo ya le enseñé, sé lo que tiene que hacer. Y cuando venga a decirme, papá, ¿sabes qué? Bueno, yo te conté algo, ¿no? Te voy a contar una historia. Uy, de vuelta. Un día, y empezamos. A veces los chicos creen que son los primeros que les va a pasar eso. ¿Cómo usted se levantó? ¿Cómo usted puede caminar? ¿Cómo usted pudo enfrentar cuando no tenía trabajo? Algunos chicos dicen, no, yo tengo miedo de tener trabajo. O ese trabajo no es para mí. Dice, lo que esté a mano, hazlo. No se desechan los trabajos. Tomalo, siempre vas a aprender algo. Y si aprendes a barrer, gloria a Dios. Y si aprendes a hacer algo más con tu mano, gloria a Dios. Te va a servir, no está de más. Hay un dicho que dice que el saber no ocupa lugar. Así que aprenda todo lo que quiera porque no va a ocupar lugar. Pero si no sabe qué, vamos a tener chicos frustrados. Yo la otra vez le hablaba sobre la predicación sobre la generación de cristal. Usted sabe lo que es el cristal, que ante la presión usted lo toma muy fuerte y se rompe. No me presioné tanto con los estudios porque me frustro. No me exijas tanto porque no voy más a la iglesia. Yo escuché eso, ¿no? Un día escuché eso. Un joven que le dijo a su madre, siendo siervo, le dice, vos te olvidás que yo toda la vida estuve en la iglesia. Y me pregunta a mí, le digo, ¿y si no estás haciendo un favor? Vos tendrías que estar agradecido que conocés este camino. ¿Se da cuenta por qué muchas veces decimos que estamos luchados, pero que luchamos con gigantes que ya no son nuestros? Cuando tomemos la decisión, o qué hacer para que aprendan a luchar, usted se va a sentar y va a venir y le va a decir, mamá, papá, ¿sabés qué me pasó? Oré al Señor y Dios me abrió una puerta de trabajo. Y usted va a decir, ¿viste, hijo? ¿Sabés que estaba enfermo y oramos con mi esposa? Y Dios me sanó. Yo a mis hijos los lleno y les digo siempre, ustedes nunca se olviden que son el fruto de un milagro. Ustedes vinieron al mundo con un destino marcado. Sus hijos vinieron al mundo con un destino marcado. No vinieron por equivocación, vinieron porque estaban en los planes de Dios. Pero usted cuídelo. Cuidarlo no significa decirle a todo que sí. Cuidarlo significa límites, amor. Los límites son amor. Dice la palabra que el padre al hijo que ama lo corrige. Y corregir no significa tal vez como antes que llegaban al azote. Si se puede corregir con palabras. Si usted puede dialogar, sentarse, tomarse el tiempo. Y si tiene que poner un límite, póngalo. Pero hágalo desde pequeño, porque después van a ser los dolores de cabeza. Bendito sea el Señor. ¿Qué necesitamos?
necesitamos? ¿Qué necesita usted para compartir el legado con su hijo? Es tremendo, hermano. Yo cuando estaba, por eso después se me pasó la hora, estaba leyendo y miro la hora, había venido acá a mi esposa, y miro la hora y digo, me iba a predicar yo solo, digo, porque todavía no empiezo a predicar. Algunos miran acá, no, todavía tiene que seguir hablando. ¿Sabe qué? Cuando el pastor predica, cuando hay un pastor que predique, que ama a su pueblo, muchas veces habrá palabras que te van a doler, porque yo sé, porque va a decir, lo estás diciendo por mí. ¿Sabe que muchas veces gente me dice, usted lo dijo por mí, pastor? No, si yo no tengo no. Porque la palabra es para mí y para cada uno de ustedes. Eso es el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haría usted para decirle, hijo, quiero que conozcas el legado que Dios me dio? ¿Qué haría usted? Vamos a ir a ver la 1 Samuel 17:40. Ahí se va a dar cuenta. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las que puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué tenemos que hacer para compartir el legado, esas enseñanzas? Hermano, tenemos que darle el ejemplo nosotros. ¿No se escuchó ningún amén? No predico más. ¿Cuántos están dispuestos a dar el ejemplo? Dar ejemplo significa mostrarle cómo se hace. Cuando vengan situaciones, dice que David, ¿qué hizo? Tomó piedras. ¿Amén? Tomó piedras, las puso en el saco. Dice, no fue con muchas palabras, él le mostró cómo se hacía. ¿Por qué los siervos de David sabían cómo pelear con los gigantes? Porque ya lo habían visto a él. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Usted tiene que quedarse tranquilo cuando le enseña a su hijo con el ejemplo. ¿Sabe por qué es triste esto? Porque si nosotros no llegáramos a estar, usted dice, ay, si yo no estoy, ¿qué va a hacer este pibe? Si usted le enseñó bien, esté o no esté, va a saber cómo enfrentar a ese gigante. Porque mamá y papá se lo enseñaron. Dice que David le dijo, así se hace, tomó, ¿qué dice? Las piedras y enfrentó al gigante. Eso dice la palabra. ¿Cómo hacía esa gente para tener coraje? ¿Cómo hacía para decir, yo voy a pelear con el gigante? ¿Por qué se le animaban a los gigantes? Porque hubo uno antes que ya lo había hecho. Y si David pudo, yo también deseo. Su hijo va a decir, si mi papá y mi mamá pudieron, yo también. Si mi mamá y mi papá con tal vez la primaria nada más pudieron lograr lo que lograron, yo con la secundaria y con lo que me está dando, voy a alcanzar lugares más altos. Pero ¿sabe qué pasa? Ha pasado algo. Se ha roto eso en nuestro país. Antes tenía que estudiar y te exigían. Yo, hermano, terminé el colegio secundario, mi mamá, viuda. Yo a veces le cuento, es triste, pero yo se lo cuento a mis hijos. Yo hice una escuela técnica, terminé, soy técnico electromecánico. Yo sabía que no me podía equivocar en la lámina. ¿Sabe por qué? Porque no había plata para comprar otra hoja. Eso me llevó a ser detallista. Pero es triste. A veces me dice, ¿por qué sos tan detallista en algunas cosas? Porque lo que viví me llevó a saber lo que tenía que hacer. Pero hoy nosotros cometemos el error, bueno, hijo, te salió mal, no importa. No quiero estudiar, quiero ir a jugar con la Play. Bueno, anda a jugar con la Play. Y nuestros hijos están criando vagos.
pasan, vienen los problemas. No, mamá, me cocinó mal, se quemó la comida, me voy. ¿Vos me querés? Usted se va a reír. Delante de Dios lo digo. Nosotros hace 26 años que estamos casados con mi esposa. Yo le dije cuando nos casamos, yo nunca voy a ir delante de mi mamá a decirle, ni vos tampoco. Lo que pasa entre nosotros queda entre nosotros. Siempre me acuerdo, ella se ríe. Un día vamos a visitarle a mi mamá. Vio que las madres se dan cuenta. A la madre no se la puede engañar. Y yo estaba re flaco. Comíamos pura verdura en esa época. Y pasábamos a la casa de mi mamá y siempre mi mamá no sé cómo hacía, pero siempre ella tenía pan calentito. Y unos panes que parecían, pero tremendo, ¿eh? Y estuvimos un rato ahí y me dice, ¿se van? Sí. Bueno, llévate un pan. Y no, bien orgullo. No, mamá, no, no hay problema. Yo por dentro decía, sí, me lo llevo. No, mamá, llévate el pan. No, mamá. Bueno, tanto me insistí para que no te enojes, mentira, se me lo quería llevar. Me dice, bueno, yo los voy a acompañar. Nosotros vivíamos en Confluencia, pero bien al fondo. De Walmart bien para adentro. Y teníamos que tomar un colectivo para Tovalle Verde. Al frente de la casa de mi mamá estaba la parada. No teníamos plata ni para el pasaje. Y le digo a mi esposa, vamos a hacer que vamos a tomar el colectivo. Bueno, que no aparezca el colectivo, porque la mamá va a empezar que no tenés... Y yo no quería preocuparme. Y ella estaba, vio que las madres saben. Y me miraba, andate adentro, mamá. ¿Qué tal que hace frío? Y me miraba. Y ella se daría cuenta, ¿vio? Y ya después le habrá dicho, bueno, no lo voy a hacer sentir mal. Y cuando se fue adentro salimos caminando. Pero hermano, eso nos sirvió para poder crecer y valorar, porque cuando haces esto, valorás lo poco que vas tomando, lo valorás. Y sabés que nadie te regaló nada, que es el esfuerzo del hombre y la mujer. Yo aprendí a luchar con los gigantes, porque la vi a ella primero. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué necesitamos? Dar el ejemplo. No le hagas todo tan fácil a tu hijo. Ese es un error. Las zapatillas más caras, sí, se las puedes comprar. Pero esa zapatilla cuando llega a la casa se la saca. Voy a jugar la pelota. Sáquesela. Porque a papá, a mamá le cuesta. Que valore. No importa, si total después compramos otra, tenemos la tarjeta. Va a llegar el momento donde va a venir la crisis y van a ser grandes y se van a encontrar con otra persona, otra crianza y van a fracasar. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dice que David lo hizo primero. ¿Te ha visto tu hijo con el ejemplo enseñar esos valores? Cuando te ha faltado algo, ¿te ha visto renegar o te ha visto orar a los pies de Cristo? ¿Dónde está el secreto? La oración. Mi hija se reía otra vez y me dice, papá, ¿ustedes han tenido en algún momento alguna discusión? 25 años. Yo le podía haber dicho, nunca, hija. Y un sí y un no. Si le digo eso, hermosa. Pero cuando ella tiene la discusión va a decir, uy, ahora ¿quién le cuento? Porque si mi papá no lo pasó. Le digo, sí, pero no lo hacemos delante tuyo. Hablamos, tenemos a Cristo, vamos a nuestra habitación, hablamos, oramos. Y a veces no nos ponemos de acuerdo. Porque no se trata que el otro va a hacer lo que yo le digo, sino que Dios tiene que estar en el medio. ¿Ustedes no lo ven? ¿Pero qué le enseñamos? Si no, la otra punta le dice, tengo un problema, y empieza la discusión y los hijos corren de acá para allá, se meten abajo de la silla y van creciendo. Y cuando crecen, hacen lo mismo. Y usted va llegando la abuela a la casa y se escucha un portazo y le vuelve a la realidad. Eso es lo que le enseñaste. Hermano, nosotros tenemos la oportunidad
de enseñarle a esta generación a que sepa enfrentar los gigantes. ¿Usted quiere ver que sus hijos sean victoriosos? ¿Usted quiere ver sus nietos victoriosos? ¿A quién no le gustaría ver a su descendencia? Pero para eso tiene que producirse un cambio. Ay, pastor, a mí me cuesta. En todo matrimonio, siempre digo, hay uno que hace el papel de bueno y otro el papel de malo. ¿Vio? Porque si son los dos buenos, el hijo los pasa para arriba. Y si son los dos malos, tampoco, porque está como asustado. Tiene que haber uno que tenga más confianza. Entonces, va y le cuenta. Después, por supuesto, los papás hablan. Y hay uno que se hace el malo, ¿vio? Mi esposa los mandaba preguntarle a tu papá. No, a mí no me preguntes nada. ¿Qué querés? No, pues, no se puede. Cara firme, ¿vio? Aunque pues le quería decir que sí, perdón. Y a veces le decía, bueno, yo le aflojaba. Entonces, a vos te toca hacer el papel de mala. Porque alguien tiene que hacerlo. Ay, no, mis papás son re piola, los dos. Bueno, después son las consecuencias. Tal vez los chicos hoy dicen, pastor, le está dando idea a mis papás. ¿Sabe qué? Cuando ellos sean grandes, van a volver a repetir la historia. Si son buenas, gloria a Dios. Si son malas, estamos en problemas. Entonces, ¿cómo llegar ese legado? Con el ejemplo. Tu hijo te ve leer la palabra. Tu hijo te ve orar. Tu hijo sabe que lo más importante es congregarte. Tu hijo sabe que es importante, lo más importante, la cita más importante es en la casa de Dios. No, pero ese día mi papá no vino porque tenía que ir a jugar al fútbol. Y cuando yo sea grande iba a hacer lo mismo. Si parece que no pasa nada. Se fue a comer un asado con los amigos. Usted le va a decir, hijo, amor, y dice, no, tengo mis amigos. ¿Te acordás que papá lo hacía? ¿Se da cuenta? A veces no tomamos conciencia. Y dice que David les enseñó. Y para finalizar, hay un secreto que les tiene que compartir. Que es un secreto que usted se lo tiene que decir a sus hijos. Fíjese lo que leímos. Dice que David pelea con un gigante, pero ese gigante va con una espada. ¿Cómo era? ¿Por qué? Porque la espada de su papá o de su abuelo se la habían quitado. ¿Quién la tenía? David. Entonces dice que va con una espada nueva. Al gigante, como era pagano, y no lo querían asustar, no le querían decir, ¿sabes qué? No te hagas el malo con estos judíos porque a tu abuelo lo mató David. Tenés cuidado. Entonces era atrevido, nunca le contaron nada. No le contaron el secreto ese que tenía David. Entonces dijo, bueno, yo soy grandote, soy alto, tengo 6 dedos en cada mano, 6 dedos. ¿Sabía que ellos tenían 6 dedos? Tenían 24 dedos en total. Los voy a agarrar a esto. Se vuelve a repetir la historia. Porque son paganos, porque no conocen el secreto. Fíjese lo contrario. Los que no tienen a Cristo vuelven a equivocarse. Y usted ve que hay familias que vuelven a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque no conocen el secreto que le voy a decir en esta noche. Usted dirá, ¿qué secreto? ¿Le gustan los secretos? Hay mucha gente que parece que no le gustan. No se hagan si les gustan los secretos. Si yo sé que les gustan los secretos. Ay no, pastor, a mí no me gusta enterarme de nada. Bendito sea el Señor. ¿Saben qué? Dice que él, como no sabía lo que había pasado antes, venía con una espada nueva y dijo, con esta espada lo voy a atravesar. A cualquiera. Yo soy alto, tengo fuerza, contra mí no van a poder. ¿Saben que el mundo se maneja así? Los jóvenes que no tienen a Cristo se manejan así. Piensan que el secreto del éxito está en ¿qué? Piensan que está en el dinero. Yo trabajo del petrolero. Yo tengo un buen sueldo. ¿Cómo no voy a ser exitoso? Voy a triunfar. Y los padres dicen, mi hijo
Yo soy un médico, mi esposa es médica y va a ser médico, ¿cómo no va a triunfar? Tal vez sea médico, pero no sabe que ese hijo está perdido en la droga. No sabe que ese hijo es violento. No sabe que ese hijo destruye a su familia. Porque el éxito no pasa por lo material. Bendito sea el Señor. El éxito pasa ¿por qué? Por vencer a todos esos gigantes que aparecen en nuestra vida. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Dice que había un gigante que se llamaba Isbi Benob. Y le volvió a pasar la misma historia del abuelo, no sé quién sería su tío. Volvió a morir. ¿Como quién? Como Goliat. A pesar de que tenía una espada nueva. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Saben qué? David les transmitió algo. El que lo mató fue un sobrino. David le transmitió algo a sus sobrinos, a sus hijos, a sus sirvientes. Le dijo algo tremendo. Le dijo: mi secreto está en que no es con la espada nueva, no es con una espada, sino que es en la presencia de quien me acompaña. El secreto para tu hijo que triunfe contra los gigantes no es en que tenga un título, que en buena hora que pueda estudiar, en buena hora que pueda tener, que pueda alcanzar logros materiales, pero para vencer a los gigantes no depende de esa espada nueva, depende de quien te acompaña. Fíjense lo que le dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Me podés traer espada, lanza y jabalina, pero el que vive conmigo es más poderoso. Enséñele a su hijo a que lo más importante es la presencia de Dios. Puede ser un profesional y en buena hora, puede tener un terreno, un auto, una casa en buena hora, pero que a pesar de todo eso tenga la presencia de Dios. Y si eso ocurre, irá de victoria en victoria. ¿Y saben qué? Nadie le podrá hacer frente. Y usted se va a sentar y va a escuchar las victorias de sus hijos. Van a venir sus hijos y le van a decir: mamá, papá, Dios me usó. Oré por un enfermo y se sanó. Oré por un endemoniado y fue liberado. Y usted va a decir: gloria a Dios. Se cumple la palabra. Pero hay algo que usted tiene que hacer. Le tiene que enseñar con el ejemplo. Las veces que usted no viene a la iglesia, le está enseñando que da lo mismo no congregarse. Le está enseñando que no importa congregarse. La vez que usted le dice: lo más importante, no le des bolilla nada más. Lo más importante es que estudie. Esa es verdad, es bueno que estudie. Pero hermano, a veces creemos que hay que hacer una cosa y dejar la otra. Cuando los chicos se entiendan. Hermano, yo tuve muchas limitaciones económicas. Y le estoy hablando hace muchos años. No es como ahora la escuela, que hoy los niveles han bajado. Y antes había que estudiar y estudiar bastante. Y yo muchas veces le digo a mis hijos: si yo con nada pude estudiar, ¿cómo no van a estudiar ustedes? ¿Cómo del medio de la iglesia no va a salir un profesional? ¿Cómo de nuestra iglesia no va a salir un abogado, un doctor? ¿Por qué no? Porque a veces tenemos una mentalidad pequeña. Si usted le da todo, hermano, ¿por qué no pueden salir? Enséñele a pelear por lo que Dios le ha dado. Cuando usted le hable de esta manera, ¿sabe qué? Ese niño va a ir confiado, a rendir, va a ir a la universidad y va a saber que no va a haber puerta que se le cierre. Y donde vaya va a hablar de Cristo. ¿Y por qué llegar hasta acá? Porque mi papá me enseñó. Porque mi mamá me enseñó. Porque lo más importante para ellos es estar en la casa de Dios. Mucha gente dice: el Evangelio, nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa de tener como pastores en Neuquén, cuando empezamos en el Evangelio en la iglesia de Nazareno. El pastor era un doctor y la pastora era una directora de escuela.
muchas veces ir a una villa en Tucumán. Siendo un adolescente, en una villa, la villa más populosa de Tucumán, le hablaron de Cristo. Conoció a Cristo. Y estudió hasta que llegó a ser un doctor. Y él le hablaba a los chicos, decía, acá en Neuquén tienen posibilidades que nosotros nunca tuvimos. Él decía, allá nosotros no teníamos el agua caliente, no teníamos nada. Hermano, nosotros decimos, estamos mal, nosotros estamos en una tierra bendita. Nuestros hijos comen todos los días. ¿Saben qué? De acá se tiene que levantar gente que conquiste. Gente que vaya al frente y que no tenga miedo. Pero a veces nosotros mismos nos encargamos de decirle, no podés, no, bueno, no estudies. Si el único trabajo que tienen que hacer es estudiar. No tienen que trabajar, no tienen que hacer más nada. Su trabajo es estudiar, estudie. Busque a Dios, comprométase con Dios y Dios lo va a levantar. Bendito sea el Señor. Que ellos entiendan que no se trata solo de plata. No se trata solo de un título universitario. Se trata de que Dios los acompañe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se le puede pasar el legado a los hijos? Pero hay cosas que cambiar. No podemos esperar grandes cosas si nosotros no hacemos grandes cosas. ¿Saben qué? Yo siempre soñé, decía, me gustaría que en la iglesia, en medio nuestro, se levanten chicos que sean profesionales. Cuando sea bien anciano, sentarme y verlos. Ahí será el varón de Dios. Un hombre profesional que está hablando de Cristo a los abogados, a los doctores. A veces pensamos que tenemos que ser humildes para tener la presencia. No, tenemos que ser de pobre. No, hermano, ese es un mensaje que no existe. El Señor dice que no hace acepción de personas. Amén. Somos nosotros los que nos equivocamos. Por eso le decía lo importante del legado. Aquellos dicen, bueno, pero yo no tengo hijos, tiene sobrinos, tiene amigos. David, quien lo salvó, fue su sobrino. ¿Cuántos están orando por sus hijos? ¿Pero qué ha hecho usted por sus hijos? ¿Le enseñó con el ejemplo? ¿Le dijo cuál es el secreto de su éxito? Hijo, vos me ves que no puedo más todos los días, ¿viste? No puedo. Y bueno, y cuando seas grande su hijo va a decir, mamá, como vos, estoy como vos, papá. ¿Te acordás cuando vos te pasó? Y bueno, estoy igual. ¿Te acordás cuando no tenías esto? Bueno, que estabas mal así. Ahora cuando su hijo lo ve que usted se levanta, que hay una alabanza, una adoración, va a decir, si mi papá pudo, yo también. Si mi papá, tal vez no teniendo los conocimientos que yo tengo, se pudo levantar y se le abrieron las puertas y vio la fe, la puerta que Dios abrió no las abrió, yo lo voy a hacer. Hermano, prepare a sus hijos. Prepararlo no significa darle todo, significa enseñarle. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean usados por el Señor? Del ejemplo. A veces tendrá que pedirle perdón porque tus hijos te vieron pelear, tus hijos te vieron discutir, te vieron que tirabas todo por la borda y después decías que había un Dios grande. El doble mensaje es lo peor que le puede pasar a una criatura. Cuando sea grande va a decir, yo no voy más porque son todos los mentirosos. En la iglesia se van al cielo y en la casa se tiran con todo. Hermano, cuidado con los ejemplos. Es ahora cuando estamos a tiempo. A veces decimos, bueno, el chico tiene a la mamá, no tiene al papá. La mamá puede honrarlo, pero enséñale respeto. Que no porque sea un hijo y no tenga el padre le va a faltar respeto, no. Que la honre. Yo si algo aprendí, ¿sabe qué fue? Yo era bastante mal educado.
Me hacía el agrandadito así. Si me hacía muy agrandado, tenía a mis hermanos más grandes que me acomodaban. Me salían a correr, pero a veces cuando estaba solo, capaz que me decía algo mi mamá. Bueno, antes la trataban de usted. Y yo un día que me acuerdo que estaba en segundo año, y antes si no llevaban la corbata no te dejaban entrar, y yo me hacía el agrandado. No llevé la corbata 2 días. Si no viene tu mamá, no entras. Digo, mamá, te llaman, a vos creo que tenés que ir al lado. Cuando venía mi mamá, venía gritando una cuadra. ¿Sabes lo que hice? Me subí al techo. Y ahí me quedé, bajate. Y estaba mi hermana Mónica, más chica, decía, bajate, si la mamá no te va a hacer nada. Siempre los padres usan la carnada, ¿verdad? No, si no está enojada mamá, bajate. Si se rió la mamá, sí le dio risa. Y vio que uno es tonto, ¿cree? ¿En serio? Sí, me dijo. La mamá se la guarda y dijo, ay, este pibe. Ah, bueno, sí, así va. Llego y me siento. Cuando me siento a la mesa, ida y vuelta. 14 años. Yo me creía grande. Fue suficiente para darme cuenta quién era el que mandaba. Y me dijo, la próxima vez que yo te escuche, porque yo estaba en una edad donde quería conocer quién era Dios, que Dios no existía, vio como rebeldía. La próxima vez que hables que Dios no existe, no vas a comer por una semana, porque el que te pone el plato de comida acá es Dios. ¿Escuchaste? Sí, mamá. Se terminó la rebeldía, ¿no? ¿Vio la psicología? No, no le digas porque se va a frustrar. Y así se crían niños rebeldes que no aprenden a luchar contra los gigantes. Y en nosotros está que esto cambie. ¿Qué legado le dejas a tu hijo? Es la última pregunta. No es necesario que me lo diga a mí. Tal vez usted tenga un sobrino también. O tenga a cargo a una criatura. Porque el legado no es solamente de un padre, sino también de un mayor a un menor. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a orar. ¿Saben que hoy cuando hablé con esta joven que era pastora, cuando le dije sobre este legado, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dice, pastor, yo tengo que volver, porque él tiene 15 años y está tomando costumbres que a mí no me gustan. Vuelvo a la casa de Dios. Dios es amplio en perdonar. Todos nos hemos equivocado. Tus hijos te tienen que ver que si te caes te levantás. Estamos destinados aquí al éxito. Estamos destinados a triunfar. Bendito sea el Señor. No es que nadie se haya caído, no hemos caído, pero hay que levantarse. Porque tu destino no es el piso, sino el cielo. Vamos a orar. Si hay uno que quiere pasar, alguien que desea, puede pasar adelante. Es el momento de la familia. Tal vez quiere abrazar a su hijo.